Al viajar en el autobús o en el carro, seguro alguna vez has sentido los oídos raros, como tapados o llenos de presión. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Es normal o es el síntoma de alguna enfermedad? Para responder a estas preguntas, tendremos que ir por este camino. Ven, soy la doctora Estefanía Tapia. Acompáñame. El aire o atmósfera es una capa que mantiene casi constante su composición. Con un espesor de 500 kilómetros rodea a la Tierra y está compuesto, de orden mayor a menor, por estos gases: nitrógeno en un 78%, oxígeno 21% y el resto por otros gases como el dióxido de carbono, el vapor de agua, entre otros. Aquí, en el oído medio, también hay gases, y los gases presentes son casi idénticos a los que encontramos en la atmósfera: oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, entre otros. Como bien te estarás imaginando, no solo en la atmósfera, en nuestros oídos, pero también en nuestra sangre hay una composición similar de gases. Y como es de esperarse, los gases del oído buscan regularse con los de la sangre. Este adecuado equilibrio e intercambio principalmente depende de la mucosa saludable que recubre a la caja timpánica. Ahí existen nervios del sistema nervioso autónomo que producen cambios de tono en los vasos sanguíneos, contribuyendo así a las variaciones de la composición de gases y su transferencia hacia el oído medio. En la caja timpánica también hay receptores que detectan cambios de presión y el estrechamiento de la membrana timpánica. Entonces, envían señales a través del músculo tensor del tímpano al tensor del velo del paladar para que, con su activación, se produzca la apertura de la famosa tuba auditiva. Hemos hablado tantísimo de los gases y su intercambio porque eso es el aire, gases. Estos gases se mueven en todas direcciones y es lo que hace que el aire produzca presión en las superficies. La presión del oído medio es dinámica y busca regularse con la presión atmosférica, pero la presión atmosférica también es dinámica. A nivel del mar, su valor es igual a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, o lo que es 101.300 pascales. Y este valor va a cambiar dependiendo a cuántos metros sobre el nivel del mar nos encontremos. A mayor altura hay menor presión atmosférica y a menor altura hay mayor presión atmosférica porque hay más aire sobre nuestra cabeza. Ahora, con toda esta información, podemos responder a la pregunta inicial: ¿es normal que se tapen los oídos? La respuesta es sí, pero no. Sí, es normal. Cuando algún cambio de presión, como el producido al cambiar de altitud, durante un viaje en auto, en avión, al bucear, o cuando el tren entra a un túnel en alta velocidad, es responsable de la sensación. Pero no es normal si la sensación de oídos tapados se convierte en molesta, dolorosa o persiste más allá de un corto periodo, o incluso se ha producido sin un aparente desencadenante, como los que acabamos de mencionar. Digamos, apareció de la nada. Entonces, lo más probable es que sentir los oídos tapados es el síntoma de alguna patología de muy probable origen audiológico. Así que ya sabes, si padeces este síntoma con alguna de las descripciones mencionadas, no lo dejes pasar y acude cuanto antes a una valoración médica especializada. Cuida tus oídos lindos y nos vemos a la próxima.